Me llamo Sofía y a los 33 años puedo decir que la rutina había comenzado a apoderarse de mi vida. La monotonía diaria era una constante y aunque amaba a Hugo, mi pareja de toda la vida, sentía que necesitaba algo más, algo que despertara mi lado más aventurero y atrevido. Un día, mientras conversaba con mi mejor amiga Ana en nuestra cafetería favorita, decidí revelarle una fantasía que me había estado rondando durante mucho tiempo. Antes de contarte mi historia, te pido que dejes un like y te suscribas. Ahora sí, empecemos. Ana me miró con sorpresa cuando confesé que soñaba con estar con dos hombres al mismo tiempo. Sus ojos se iluminaron con complicidad y su sonrisa pícaramente revelaba que entendía perfectamente mis deseos más profundos. Fue Ana quien me animó a explorar esta fantasía, a vivir sin remordimientos y a descubrir qué me estaba perdiendo. Así que decidí seguir su consejo y lanzarme a la aventura. Esa noche decidí visitar un bar local. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba al lugar. No sabía qué me depararía la noche, pero estaba dispuesta a averiguarlo. Me senté en la barra, pedí una copa de vino tinto y comencé a observar a las personas que llenaban el lugar. Fue entonces cuando los vi. Dos hombres, Sergio y Fer, se encontraban en una mesa cercana, charlando y riendo. Eran atractivos, seguros de sí mismos, y la química en el aire era palpable. Me sentí atraída hacia ellos de inmediato. Después de un rato, Sergio se acercó a la barra y comenzó a hablar conmigo. La conversación fluyó de manera natural, como si nos conociéramos de toda la vida. Pronto, Fer se unió a nosotros y la tensión en el aire se volvió insoportable. Mis ojos se encontraron con los suyos y su mirada ardiente transmitía un deseo irrefrenable. Sabía que estaba jugando con fuego, que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría mi vida para siempre, pero ya no podía resistir la atracción que sentía hacia ellos. Nos mudamos a una mesa más privada, donde las miradas y los roces se volvieron más intensos. Sergio y Fer sabían exactamente lo que hacían, y yo estaba completamente atrapada en su juego. La noche avanzó y la emoción se apoderó de nosotros. Cada toque, cada beso, cada suspiro nos llevaba más profundo en un abismo de deseo y lujuria. Los tres estábamos entregados al placer prohibido, sin preocuparnos por el mundo exterior. Finalmente, en un momento de deseo incontrolable, decidí cumplir mi fantasía. Los tres nos dirigimos a un lugar más privado, una habitación en el piso de arriba del bar, donde nos entregamos a la emoción desenfrenada. La habitación estaba decorada con luces tenues que arrojaban sombras sensuales, creando un ambiente de misterio y erotismo. Sergio y Fer me exploraron con sus manos expertas, desvelando cada centímetro de mi piel con caricias ardientes. Cada beso era una promesa de placer y mi corazón latía con anticipación mientras me sumergía en el mundo del deseo sin restricciones. Disculpa que te interrumpa un momento. Sé que estás disfrutando con esta envolvente historia. Si cada palabra te atrapa, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así no te perderás cada nuevo episodio lleno de emociones y sentimientos. Gracias por tu paciencia. Ahora continuemos explorando juntos esta emocionante historia. La noche se convirtió en una sinfonía de susurros y caricias, y nuestros cuerpos se entrelazaron en una danza de éxtasis. La pasión ardía como un fuego salvaje, y me abandoné por completo a la sensación abrumadora de tener a dos hombres deseándome y satisfaciendo todos mis anhelos. Al amanecer, regresé a casa con una sensación de euforia y culpabilidad. Sabía que había cruzado una línea, que había traicionado la confianza de Hugo, pero también había descubierto un lado de mí misma que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Lo que no sabía en ese momento era que las consecuencias de mis acciones comenzarían a tomar forma muy pronto. Hugo descubriría la verdad a través de mi teléfono y nuestra relación se vería amenazada por la tormenta que se avecinaba. Los días posteriores a mi noche de emoción con Sergio y Fer se convirtieron en un torbellino de emociones. A pesar de la intensidad de aquella experiencia, el peso de la culpa comenzó a pesar sobre mí. Sabía que había traicionado a Hugo
y la incertidumbre sobre las consecuencias de mis acciones me mantenía en vilo. Una semana después de aquel encuentro, mientras Hugo y yo compartíamos una cena en casa, la tensión en el ambiente era palpable. Sus ojos se clavaron en los míos y finalmente me hizo la pregunta que temía responder. Sofía, ¿hay algo que necesitas contarme? Tragué saliva y decidí enfrentar la verdad. Le expliqué todo, desde mi fantasía más profunda hasta la noche que compartí con Sergio y Fer. La expresión en el rostro de Hugo se volvió de incredulidad a ira y su mirada se llenó de dolor. Me reprochó por haber traicionado su confianza, por haber roto el vínculo que habíamos compartido durante tantos años. La discusión que siguió fue dolorosa y devastadora. Hugo se sintió traicionado y herido, y yo me sentí culpable y perdida. En medio de las lágrimas y las palabras hirientes, decidimos tomar un tiempo para reflexionar sobre el futuro de nuestra relación. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas videos como estos. Ahora sí, continuemos. Durante las semanas siguientes viví en una especie de limbo emocional. Mi corazón estaba dividido entre Hugo y la pasión que había experimentado con Sergio y Fer. Ana, mi confidente de toda la vida, me apoyó en cada paso del camino, pero sabía que la decisión final recaía en mí. Finalmente, Hugo y yo nos reunimos para hablar de nuestro futuro. A pesar del dolor y la traición, aún nos amábamos profundamente. Decidimos darle una oportunidad a nuestra relación, pero sabíamos que la confianza tardaría en reconstruirse. Los meses que siguieron fueron difíciles, pero llenos de esperanza. Hugo y yo trabajamos juntos en sanar nuestras heridas y fortalecer nuestro vínculo, pero la sombra de aquella noche de emoción nunca desapareció por completo. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con Sergio y Fer. Había tensión en el aire cuando nos vimos y sabía que ambos recordaban aquella noche. Intercambiamos miradas fugaces, pero seguimos nuestro camino sin decir una palabra. La vida siguió su curso, y aunque la confianza en mi relación con Hugo se estaba reconstruyendo lentamente, la tentación seguía acechando en las sombras. A veces me preguntaba si algún día volvería a dejarme llevar por mis deseos. Los meses pasaron, y mi relación con Hugo parecía estar en camino hacia la recuperación, pero la sombra de mi aventura con Sergio y Fer seguía persiguiéndome. Habíamos acordado no hablar más de aquel episodio doloroso, pero el recuerdo seguía latente en mi mente, un recordatorio constante de mis deseos más oscuros y el precio que había pagado por explorarlos. A pesar de mis esfuerzos por dejar atrás aquel pasado turbulento, mi vida tomó un giro inesperado. Una noche, mientras Hugo estaba fuera por trabajo, recibí un mensaje en mi teléfono de un número desconocido. El mensaje decía: Sofía, ¿aún recuerdas nuestra noche juntos? Mi corazón dio un vuelco al reconocer el nombre que acompañaba el mensaje: Sergio. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para responder. ¿Cómo había conseguido mi número y qué quería de mí ahora? A pesar de la confusión y el temor que sentía, una parte de mí estaba intrigada por saber por qué Sergio había decidido ponerse en contacto conmigo después de tanto tiempo. Finalmente, decidí responder con cautela, preguntándole cómo había conseguido mi número y qué quería. La respuesta de Sergio llegó rápidamente. Algunos secretos nunca se olvidan, Sofía. Nos encontramos en el lugar donde compartimos esa noche inolvidable. Ven esta noche si te atreves. Mi mente se llenó de conflicto. Sabía que volver a ver a Sergio y Fer era un riesgo que estaba poniendo en peligro mi relación con Hugo y todo lo que habíamos reconstruido, pero la tentación de revivir esa pasión prohibida era abrumadora. Esa noche, mientras Hugo estaba nuevamente fuera por trabajo, me encontré con Sergio y Fer en el mismo bar donde nuestra historia había comenzado. La tensión en el aire era palpable mientras nos mirábamos en silencio. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa, pero ya no podía resistirme. La noche transcurrió en un torbellino de emociones y deseo. Mis encuentros con Sergio y Fer me llevaron a un lugar oscuro y sensual que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo.
Cada caricia, cada beso, cada roce me sumergía más en el abismo de mis deseos más profundos. A medida que la noche avanzaba, me dejé llevar por completo. Sabía que estaba arriesgando todo lo que había construido con Hugo, pero en ese momento la emoción y el deseo eran más fuertes que cualquier otra cosa. Sergio y Fer me llevaron a un lugar de placer que nunca había experimentado antes, y me entregué a ellos sin reservas. La noche se convirtió en una serie de encuentros intensos y apasionados, y por un momento olvidé todas mis preocupaciones y responsabilidades. Al amanecer, me despedí de Sergio y Fer, sintiéndome más confundida que nunca. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero también sabía que no podía seguir ignorando esa parte de mí misma. Regresé a casa con una mezcla de euforia y culpa y me pregunté cómo podría continuar con mi vida después de todo lo que había pasado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Hugo y yo seguimos trabajando en nuestra relación, pero la sombra de mis encuentros con Sergio y Fer seguía persiguiéndome. Cada vez que miraba a Hugo, me sentía consumida por la culpa y sabía que debía tomar una decisión. Finalmente, después de mucho reflexionar, decidí que debía ser honesta con Hugo. Sabía que la verdad podría destruir nuestra relación, pero también sabía que no podía seguir viviendo con esa carga sobre mis hombros. Una noche, mientras Hugo y yo estábamos sentados en el sofá, decidí contarle todo. Le expliqué cómo había vuelto a encontrarme con Sergio y Fer y cómo había sucumbido nuevamente a la tentación. La reacción de Hugo fue devastadora. Se sintió traicionado y herido y me dijo que no podía seguir confiando en mí. Decidimos tomar un tiempo separados para reflexionar sobre nuestra relación y sobre lo que realmente queríamos. Durante el tiempo que estuve separada de Hugo, me di cuenta de muchas cosas sobre mí misma y sobre mis deseos. Sabía que debía ser más honesta conmigo misma y con los demás, y que debía aprender a manejar mis deseos de manera más saludable. A pesar del dolor que sentía por la pérdida de mi relación con Hugo, también sentí un extraño sentido de liberación. Sabía que había cometido errores, pero también sabía que había aprendido mucho de ellos. Finalmente, Hugo y yo decidimos reunirnos para hablar sobre nuestro futuro. A pesar de todo el dolor y la traición, aún nos amábamos profundamente. Decidimos darle una última oportunidad a nuestra relación, pero sabíamos que sería un camino difícil. Ambos estábamos comprometidos a trabajar en nuestros problemas y a reconstruir la confianza que habíamos perdido. Los meses siguientes fueron un viaje de sanación y crecimiento. Hugo y yo asistimos a terapia de pareja y trabajamos juntos para superar nuestras dificultades. Aprendí mucho sobre mí misma y sobre mis necesidades, y encontré formas más saludables de expresar mis deseos. Aunque el camino no fue fácil, finalmente logramos reconstruir nuestra relación y encontrar una nueva forma de ser felices juntos. Hoy, mi relación con Hugo es más fuerte que nunca. Hemos superado muchas dificultades y hemos aprendido a confiar y a amarnos de una manera más profunda. Aunque la sombra de mi aventura con Sergio y Fer nunca desaparecerá por completo, sé que hemos encontrado una manera de seguir adelante y de ser felices juntos. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.